Muy bienvenidos al servicio dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Como verán, hemos llegado al otoño aquí y está lleno de hojas. Un nuevo tiempo, un tiempo que el Señor nos ha dado. Estamos disfrutando hoy de un día de sol, de una semana soleada, un tiempo precioso para estar juntos, adorar a nuestro Señor, aprender de Él, de su palabra y el mensaje que tiene para nosotros hoy. Oración de la semana, cuarta semana de Pascua. Oh Dios, cuyo Hijo Jesús es el buen pastor de tu pueblo, concede que al escuchar su voz reconozcamos a aquel que llama a cada uno de nosotros por su nombre y le sigamos a donde nos guíe, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. El oficio del pastor era una figura que se reserva para Dios en el Antiguo Testamento, como vamos a escuchar hoy el Salmo 23. En el Nuevo Testamento se reserva para Cristo, por un lado cuando el Señor nos dice, yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Y también para los pastores de su iglesia, cuando le dice al apóstol Pedro, por ejemplo, si me amas, cuida de mis ovejas, en el Evangelio de Juan. El problema es que también hay otros que quieren nuestras almas y no sabemos bien sus intenciones. El cuidador de almas es algo delicado y no podemos confiarle nuestra alma a cualquiera. Nuestra confianza tiene que estar en el buen pastor, en Jesucristo nuestro Señor. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Es palabra de Dios. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 11. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen a su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Entrar al alma de una persona es algo delicado y requiere de la máxima responsabilidad. La bendición que se puede dar en la ayuda es
muy grande, muy importante. Pero también, asimismo, los daños que se pueden hacer en el alma de una persona pueden ser fatales o irreversibles. La cura de almas, la ayuda, la consejería, son temas delicados, sumamente delicados, y no pueden dejarse en manos irresponsables. Jesús, en este contexto, acababa de dar un gran mensaje. Él acababa de sanar a un ciego de nacimiento. Había ayudado a alguien que en toda su vida había podido ver finalmente el mundo. El problema es que Jesús no era parte del establishment religioso. Jesús no era parte de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los esenios, no era parte de la religión oficial. Y para peor, había hecho esta sanidad en el día de reposo, un día importantísimo. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, vemos todo este hecho, este episodio. En el verso 16 le recriminan los religiosos y dicen, bueno, este hombre no puede ser un auténtico rabí porque ha hecho esto, ha violado el día de reposo. Alguien que viene de Dios no viola el día de reposo. Asimismo, otros que estaban con él decían, bueno, pero si alguien no viene de Dios, ¿puede hacer este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que alguien que no viene de Dios pueda hacer este tipo de cosas? Por otra parte, la gente alababa a Jesús, decía, este es el verdadero maestro, este es el verdadero religioso. ¿Por qué? Porque le importamos, le importan nuestras vidas. A expensas de su propia reputación, a expensas de su propia vida, Él hace cosas para nosotros. Por eso Jesús aquí en el Evangelio que nos toca hoy advierte a sus discípulos que van a encontrar amenazas para sus almas, van a encontrar falsos maestros, que estén atentos. Va a haber algunos, dice, que van a entrar por la puerta incorrecta, van a saltar la verja, no van a entrar por la puerta como entra el verdadero pastor. Eso muestra ya el carácter, eso muestra ya para quién trabajan en realidad. Hay gente que, hablando de manera religiosa, en verdad trabaja para sí mismo y en verdad, en el fondo, también trabaja para alguien más que quizás desconoce. Evidentemente aquí nos muestra el Señor que no es lo mismo ser el portero que el dueño de las ovejas. Dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. El portero era un empleado que simplemente abría la puerta, que cuidaba a las ovejas, que cuidaba todo el rebaño, pero no era el dueño. El trabajo del portero es abrir la puerta y cuidar. Las ovejas oyen la voz del pastor, lo identifican cuando lo escuchan. Él llama a las ovejas por su nombre y las conduce afuera. Efectivamente, las ovejas reconocen al verdadero pastor, no van detrás de cualquiera porque temen por su vida, saben que su vida tiene valor y son delicadas. Él dice, en el verso 4, saca a las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque le conocen su voz. Evidentemente, en todo ese rebaño había ovejas de todo tipo y había ovejas que eran del pastor y ovejas que no eran del pastor. Las ovejas están todas juntas, viven socialmente. Ahora, no todas reconocían la voz y no todas lo siguen, y eso es igual que hoy. No todas las ovejas que están juntas, socialmente hablando, humanamente hablando, siguen al verdadero pastor. Algunas tienen sus propias ideas, solo reconocen su voz aquellas que son suyos. Y las dirige a donde quiere y ellas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen su voz. No reconocen a un extraño. Las verdaderas ovejas tienen idea que es difícil y peligroso seguir a un extraño. Entonces se abstienen y prefieren no seguirle. Efectivamente, dice el Señor, hay impostores, hay ladrones, hay gente que tiene sus propios proyectos. No es
lógico y es peligroso seguir cualquier voz, cualquier consejo. El problema se suscita inmediatamente. ¿Qué pasa con aquellas ovejas que no conocen la voz del pastor? Aquellas que no están acostumbradas a esa voz, aquellas que nunca lo han oído, pero están ahí. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, esto es en sí un problema que vamos a atacar, pero asimismo hay otro tema y otro problema, y es aún más grave. Es lo que nos dice el apóstol Pedro en la carta que nos leyeron más temprano. Dice: pues ustedes andaban descarriados como ovejas. Como dice el Salmo, hemos estado descarriados, es decir, fuera de tono, fuera de lugar, en otros lugares. Y este es un tiempo particularmente difícil en ese sentido, porque hoy hay muchas ovejas que no solo andan descarriadas, sino sobre todo que no creen serlo, que no creen ser ovejas, que creen que no necesitan nada de nadie, que pueden tomar decisiones de cualquier tipo, de cualquier cosa. Dicen algunos teóricos que esta es la época del auto, pero no la del automovimiento del vehículo, sino de la autodeterminación, del autoconocimiento, de la autoestima, de la autoayuda, del auto todo. Yo decido todo, yo elijo todo. En ese clima social, ninguna doctrina colectiva es segura, ninguna norma es aceptada sin escrutinio, sin investigación concienzuda y sin finalmente decidir si me interesa o no. En muchos casos la decisión no se trata de ninguna investigación concienzuda, es simplemente me gusta o no me gusta, y punto. Y nadie tiene derecho a decirme nada. El criterio de fe hoy está dado por el individuo, no por la institución. No importa tanto lo que las instituciones piensen o digan, o si hay centurias, siglos y milenios de historia de la humanidad que determinan algo. Hoy decido yo y hago lo que a mí se me ocurre. Hay una interesante estadística que hicieron en los Estados Unidos hace unos 10 años que dice que el 85% de los cristianos católicos en ese país aceptan que el Papa es su líder moral. Sin embargo, en esa misma encuesta dice que 4 de cada 5 de ellos dicen que eligen ellos sus propios criterios morales, que deciden ellos cuáles son, de todos los criterios morales que tienen su enseñanza, cuáles son los que creen que les convienen y cuáles son los que toman o dejan. Y esto los teóricos o sociólogos de la religión dicen que es la especie de religión de supermercado, ¿no? Que cada uno elige en las góndolas espirituales qué cosas son las que me convencen y cuáles las que no. Y tomo las que me convencen y las que no las dejo, y con esas que yo tomo armo un cóctel, armo una religión a medida. Y eso es lo que guía mis pasos día tras día, hasta que encuentre en la siguiente visita al supermercado religioso otra cosa novedosa y la incorporo y ya, y dejo las anteriores, y así sucesivamente. Es un problema, es un gran problema. ¿Por qué? Porque la vida nos presenta numerosas dificultades, numerosos problemas, enfermedades, problemas financieros, problemas familiares, problemas como el que estamos viendo colectivos a nivel social, que no nos dan opción. Cuando estamos firmes, nos ayudan a sostenernos. Cuando los criterios morales que tenemos son firmes, nos ayudan a vivir. Cuando no lo son, nos encontramos perdidos. Y hoy, en esta crisis global que estamos viviendo, les puedo asegurar que hay muchísima gente que está muy perdida. Hay muchísima mente sufriendo traumas y que no es necesariamente que estén enfermos de coronavirus, pero están enfermos desde otras perspectivas. También hay lobos rapaces. Jesús nos advierte, va a haber gente que quiere engañar. Los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Mis ovejas no le hicieron caso. Pero ¿qué pasa con las que no te escucharon? Y hay un montón de falsos pastores y falsos mensajes. Llame ya, satisfacción garantizada, pare de sufrir. Vendedores de ilusiones. Todas las religiones son iguales.
Mientras vos creas, lo importante es creer, no importa en lo que creas. Si crees en Buda, en Cristo, si crees en vos mismo, si crees en deidades populares, todo es lo mismo. Lo que el Señor dice es: nadie llega al Padre sino por mí. ¿Quién conoce a Dios sino quien vino de Dios mismo? La religión, el opio de los pueblos, enseñanzas pseudocientíficas, ¿es cierto?, que olvidan convenientemente los avances que tuvo la sociedad gracias a la fe. La compasión sistematizada en la existencia de los hospitales, de las casas de beneficencia de todo tipo, vicios, el cuidado, la pacificación. Somos uno con el universo, New Age, ¿no es cierto? Todos somos uno, somos toda una sola cosa. Salvo que nosotros no somos creadores de nada y somos meramente creación, meramente criatura. La ciencia responderá a toda inquietud. Con tiempo ya sabremos todo. Y hemos hablado de esto y sabemos que esto es falaz. De ninguna manera sabemos todo, estamos muy lejos de saber muchas cosas y sobre todo las más importantes. La ciencia no puede responder nada que tenga que ver con el sentido de la vida, con el sentido de la existencia del universo. De hecho, estamos viviendo una crisis tremenda a nivel global, porque no podemos responder ni el origen ni el fin de esta epidemia, que ya es una pandemia, dicho sea de paso. All you need is love. Canciones como esa, hermosas. Qué alegría. Imagine all the people. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería que la gente se quiera, se ame, que todos nos amamos y todos nos respetamos y todos nos queremos y nos hacemos el bien uno al otro y pensamos todo el tiempo en cómo mejorar la vida del otro. ¿Pero eso es real? ¿O el amor que existe es amor al dinero, el amor a las drogas, el amor a la autosatisfacción inmediata? ¿De qué clase de amor estamos hablando? Finalmente, el dinero resuelve todos los problemas. Si tienes plata, todo se va a solucionar. Salvo que tengas coronavirus, salvo que tengas una enfermedad terminal, salvo que... Falaz ilusión. La verdad es que no podemos cuidarnos solos. La verdad es que nadie es autosuficiente. La verdad es que somos débiles y vulnerables. Y todos necesitamos ayuda, todos necesitamos consejo, todos necesitamos crecer y todos necesitamos que nos quieran y nos cuiden. Entonces, ¿cómo sabemos si somos parte de ese rebaño del Señor? ¿Cómo sabemos si estamos dentro o no? Bueno, los que son del rebaño escuchan los mensajes, pero retienen lo bueno de ellos. Como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, retengan lo bueno, no se queden con cualquier cosa, filtren, analicen, examinen, vean no solo las palabras, sino los hechos que corroboran o deniegan esas palabras. Las ovejas tienen vida espiritual con su pastor, buscan momentos de intimidad con Dios, buscan tener un tiempo de oración, tiempo para escudriñar su palabra, conocer la revelación de Dios, para conocer a Dios, buscan tener intimidad en adoración con Él, buscan tener una vida con Dios. Las ovejas de este rebaño comparten la vida con las otras ovejas, no se sienten autosuficientes y yo me arreglo con Dios necesito de los otros y otros necesitan de mí. Tenemos dones que compartir con los demás y necesitamos de los dones de los demás también. Ese es el sentido original de la iglesia, que vivamos juntos, que compartamos la vida. Por eso nos sentimos comunidad. Es una sensación de amor y de paz. Cuando Jesucristo está en nuestro corazón sentimos paz, porque Él dice: yo soy la puerta y si alguien entra por mí será salvo. Sentimos esa tranquilidad de saber que en última instancia, pase lo que pase, seremos salvos y estaremos con Él en la eternidad. El que tiene esto en el corazón tiene una paz que otros no tienen. Finalmente hay una sensación de propósito en la vida. Dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sentimos que todo esto tiene algún sentido.
¿Qué pasaría si no tengo esta perspectiva, este horizonte? Pues difícilmente tendría un propósito mi vida, difícilmente tendría paz. Viviría en una sin razón permanente. Finalmente, ¿qué pasa si yo hoy no siento estas cosas? Bueno, te invito a que las sientas. Te invito ahora a que le pidas al Señor Jesucristo que entre en tu corazón. Si nunca lo has hecho, te pido que me acompañes. Señor Jesús, yo te invito a entrar en mi corazón. Reconozco que soy una oveja, que a veces ando perdida en la vida, que a veces no estoy bien, que a veces me siento solo, que a veces me siento en un sentido fuera de control. Y necesito, Señor, ser parte de este rebaño, necesito tener esta sensación de paz, esta sensación de destino, esta sensación de sentido que mi vida hasta hoy no ha tenido en forma plena. Te entrego, Señor, mi vida, te entrego mis sensaciones, mi voluntad, mi inteligencia, y te ruego que tu Santo Espíritu entre hoy en mi vida y haga algo nuevo con ella. Finalmente, camine contigo por el resto de mis días. Que así sea, en nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas y Él sea nuestro auténtico pastor, de aquí en adelante. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos dejado tu camino y tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Somos tus hijos. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilas aguas. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspira confianza.
Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, Señor, por siempre viviré. Es palabra de Dios. Reflexión de la semana. El Cristo utilitario, por Aidan Wilson Tozer. Nuestro Señor nos advirtió que algunos falsos cristos iban a llegar. Mayormente esperamos que ellos vengan desde afuera, pero debemos recordar que ellos también pueden levantarse dentro de nuestro propio santuario. Esto es, cuando el Señor se convierte en el Cristo utilitario, un tipo de Aladino fuera de su lámpara que hace pequeños milagros en favor de cualquiera que le ordene hacerlos. ¿Señor o siervo? ¿Quién es el Cristo para nosotros? ¿El que vino a salvarnos o el que vino a servirnos? Si Cristo Jesús es Dios, como los cristianos sostenemos, su amor y compromiso se ha demostrado en nuestra salvación de la muerte eterna. Y además nos ha prometido su compañía a través del Espíritu Santo, que nos proporciona lo que necesitamos para la vida en este mundo. Pero, ¿de qué modo podríamos pensar que Él sea nuestro sirviente para otorgarnos cuanta cosa se nos ocurra? El problema es que nuestros deseos y necesidades tienen poder sobre nosotros. Tal es su poder que en ocasiones nos hacen actuar de manera absurda y a veces hasta irreverente. En ocasiones nos servimos los servicios espirituales para concretar pequeños milagros entre comillas que no podemos obtener por nuestros propios medios. Basta para ello ver mensajes en las redes sociales, algunas diapositivas piadosas que uno encuentra en internet y demás. Cuando consagramos nuestra vida a Dios, entonces realmente nos ponemos en el lugar que nos corresponde y ponemos a Jesús en el lugar y rol adecuado. Eso garantiza una correcta relación. Dejamos a Dios ser Dios y Él entonces bendice como quiere bendecir nuestras vidas. Y en el momento del ofertorio les invito a que hagamos una oración de gratitud, de agradecimiento al Señor por todo lo que tenemos. Señor, te bendecimos y te adoramos, te damos gracias por todo lo que tenemos. La vida en primer lugar, la salud, el trabajo, los medios que nos das para vivir día tras día. Gracias por las ofrendas de tu pueblo. Te rogamos que nos ayudes a usar bien los dones que nos has dado para la extensión de tu reino aquí en la iglesia, pero también en toda tu casa, en cada hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la agenda semanal de reuniones. Este próximo jueves 7 de mayo a las 16 horas nos reuniremos en oración y a las 16:40 horas el primer grupo seguiremos con el estudio ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Del Dr. John Lennox. El día viernes 8 de mayo a las 20 horas el grupo número 2 estará estudiando el mismo material y el domingo próximo 10 de mayo a las 11 horas tendremos nuestro culto dominical y a las 20 horas el mismo culto seguirá por la comunidad de San Lucas, Arias, Córdoba. Todos bienvenidos. Y vamos llegando al final de nuestra reunión de hoy. Queremos agradecerles a todos los que están visitando el canal regularmente. Realmente es una bendición hacer este trabajo para ustedes. También pueden suscribirse si tocan el botón de suscripción y les van a informar entonces de los diversos videos que se van subiendo semana tras semana. También comentarles que tenemos las audiciones en podcasts y no solo eso, ya estamos en 5 redes en este momento y también se están empezando a subir nuevos materiales, reflexiones, estudios bíblicos y demás. Estén atentos, los que quieran participar, allí tienen en la placa la forma de poder escucharlo y pronto vamos a agregar también en las redes sociales tutoriales de cómo poder hacer uso de este sistema. Queremos también dar gracias a quienes están ya colaborando con la iglesia en vez de las transferencias bancarias. Es un medio que estamos utilizando hoy para poder seguir financiando la obra de Dios aquí en Santa Trinidad. Finalmente, en este tiempo de cuarentena y coronavirus, les exhortamos a seguir orando. En esta semana en particular nos acordamos de las personas que están sin trabajo, de las personas que han quedado sin trabajo debido a la crisis, de aquellos que tienen su sustento cotidiano a través del trabajo diario y que no han podido por diversos motivos llevarlo adelante. Estemos orando, por favor, pidiendo al Señor por todas estas personas, por estas condiciones, por este momento tan especial, para que la provisión llegue para ellos también. Finalmente vamos a pedir al Señor la bendición final. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo el Mesías, el buen pastor de las ovejas, Jesucristo. Dios les bendiga, tengan una semana de mucha paz.